Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa en este miércoles 19 de febrero, Día del Ejército. Hoy seguimos felicitando a los hombres y mujeres que forman parte de esta gran institución, el Ejército Mexicano. Y gracias por estar con nosotros. Aquí estamos ya precisamente en este espacio de análisis, saludando a nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros, para la compañera. Hoy un saludo muy especial para quienes nos escuchan en Rosendo Nieblas, Víctor. Qué rico se come. ¿Dónde es eso? Rosendo Nieblas. Me agarraste fuera de base. Es en Elota, el municipio. En Elota. Sí. Rosendo Nieblas. La costa. Y está sabroso ahí los la mariscos gastronomía. todos, el que le pongas el dedo, está sabroso. Eso, bueno, pues hay que ir a verificar eso, ¿sí? Araceli Tirado, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa y, por supuesto, al equipo. Acá estamos con Juan Ordorica. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Víctor, a la mesa, a la producción y hello, estimada audiencia. Hoy miércoles feo porque no tengo muelas. Te sacaste la muela del juicio, qué valor. Sí. Así que si lo ven así medio agüitado es por eso. No tengo muela. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Gracias, Víctor. Buenos días, compañeros de la mesa, chicos de la producción. Buenos días también a toda la gente que nos escucha amablemente aquí en nuestro muy querido estado de Sinaloa, ¿Sí? Más allácito de nuestras fronteras, Víctor, que hay mucha gente que te sigue, yo sé perfectamente eso. Nos sigue. Nos este sigue, es un bueno, equipo sí. de trabajo y nosotros muy agradecidos por ello, porque más allá de Sinaloa hay muchos paisanos que están Como pendiente punta de también lanza de Línea Directa. de la meta de análisis, de la mesa de análisis. Muchísimas gracias. Bien, pues vamos a entrar a este tema que es la informalidad laboral. Jesús, abrimos la mesa. Es muy alta, digamos, muy alto el número de sinaloenses que viven de una chamba, así me decía un especialista en esos temas. No puedes decir son chambas, prefieren una chambita que un trabajo formal o incluso abrir un negocio formal por lo complicado que está, ¿sí? Tú debes de saber algo sobre tú eres emprendedor y has estado asesorando algunos proyectos, así que vamos a hablar de este tema en la mesa. Se aceptan comentarios, sugerencias. Aquí vamos a hablar también de propuestas, cómo andamos con esto de los trámites para abrir un negocio y por qué tan alta la informalidad en el país, y particularmente el caso de Sinaloa. Porque es complicado y lo que le sigue, Víctor. Para poder emprender, para poder tener un negocio formal, necesitas cuando menos un equipo jurídico, un equipo contable, que te ayude a la tramitología, que es bastante, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Y necesariamente, si quieres formalizarte, tienes que cumplir una serie de requisitos que va desde conseguir tu RFC tu empresarial, que eso ya tiene también una connotación complicada, sin costo, ciertamente, pero que te lleva varios días, ¿no? Estaba checando el índice global o el monitor global de emprendimiento a nivel mundial y dice que las falencias o las cosas más complicadas en México es la política gubernamental para poder emprender, los impuestos y la burocracia, el financiamiento inicial y la educación. La educación que te permita saber cómo poderlo hacer, ¿no? Ajá. En otros países del mundo, Víctor, no necesitarías todo este esquema de personas para poderte pues formalizar. ¿Qué busca esto? Bueno, darle garantías a los trabajadores y estar tributando lo correspondiente en cada una de las áreas en donde estás ejerciendo tu comercio. Es muy complicado y definitivamente no nada más es ponerlo, sino mantener el negocio y al mismo tiempo estar tributando de manera adecuada en cada una de las condiciones que te dice pues el sistema de administración tributaria, que de pronto también pues
tiene uno que pagar por ahí del 36% o más, dependiendo en el giro en el que estés. De tus ingresos. Sí, de los ingresos de la empresa. Sí. Así es. La informalidad laboral es el tema esta mañana. Está Araceli. más fácil no hacerlo, ¿no? Sí, no. Como decías, difícil y lo que sigue. Araceli. La informalidad no solamente está presente en Sinaloa, sino en todo el país, como bien se decía, está muy extendida. En México el 55% de la población trabaja en la informalidad. En Sinaloa ocupa las tasas más altas de informalidad de los estados del noroeste, con el 51.2%. El trabajo informal es precario. Trabajar en la informalidad también no te da prestaciones de ley. No tienes seguridad social. La economía mexicana crece a tasas muy bajas. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se registró un crecimiento promedio anual del 0.8%, el más bajo desde el gobierno de Miguel de la Madrid. Si la economía no crece, tampoco se crece la capacidad por parte de los gobiernos de generar empleo formal. Cierto, en Sinaloa, en Culiacán, existe mucha informalidad. Lamentablemente, pues no existen políticas públicas que ayuden a disminuir el tema de la informalidad. La gente no encuentra un empleo formal de calidad. Lo que hace, pues, es poner su propio negocio, que esto es socialmente positivo. En Sinaloa hay que decir que la economía depende del campo, de las actividades primarias, y esto no genera gran empleo. Es una ocupación de forma estacional. Sinaloa, la verdad es que nunca ha logrado industrializarse. No hay exportaciones de manufactura, no se recibe suficiente inversión extranjera y pues como resultado tenemos la baja generación de empleos formales y en promedio se generan cerca de 10,000 empleos formales al año cuando se debieran generar 20,000 para darle esa tasa ocupacional a la juventud. Y muchos profesionistas jóvenes pues deciden emigrar de Sinaloa ante la falta de oportunidades, ante la falta de salarios justos, de acuerdo, bueno, a lo que ellos estudiaron, se prepararon, salen de Sinaloa a buscar oportunidades y Sinaloa nos quedamos sin ese talento, sin esa capacidad, sin esos jóvenes que están preparándose, pero no hay una oportunidad. Eso es, Juan. Voy a ir de lo general a lo particular, ¿no? Empezaré por datos macros del país. Bien decía Araceli que en México el 50%, un poquito más de la economía es informal. Por eso cuando el gobierno presume que México tiene las tasas de desempleo más bajas del mundo, pues esto es verdad a medias. El problema es que la tasa de empleo también mide la informalidad. Entonces, en México, si no encuentras un trabajo formal, te vas a ir a la informalidad. Entonces sí traemos una tasa de desempleo del 2 y cacho%, casi 3%, pero esto tomando en cuenta los informales, la gente que vende. Entonces por eso... Una pregunta, ¿qué es la informalidad? Informalidad es que tú no tienes, me voy a ir a lo más básico, que no tienes prestaciones de ley. O sea, no tienes seguro social. Es un empleo informal. Sí, no tienes que pagar impuestos, no pagas... Pero un negocio informal. Un negocio informal. Por eso, un negocio informal, no pagas impuestos, pero tampoco tienes prestaciones, ¿no? O sea, básicamente estás fuera de la red del gobierno, ¿no? O sea, tú no vas a pagar impuestos, no te van a cobrar, pero tampoco tienes seguro social, tampoco tienes aguinaldos, etcétera, 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 ¿no? Acceso a créditos, 1,000 cosas, ¿no? Entonces, la mitad de este país trabaja en la formalidad y la mitad trabaja en la informalidad. Y para que nos demos en cuenta más o menos cómo estamos, los países de la OCDE, la organización a la que pertenece México, que es con la que nos tenemos que comparar, hay países que tienen el 90% de formalidad y México, que está, repito, en la mitad, que es el más bajo de todos los de la OCDE, que son como 30 y tantos, estamos hasta abajo. No hay un país de la OCDE que tenga más informalidad que nosotros. Si el caso de Sudamérica anda en el 25-30% y se les hace un escándalo, nosotros en el 50% de la informalidad. Y hablando, y ahora sí, viéndonos todavía más a lo particular, las empresas. En la OCDE, el promedio está para abrir una empresa entre 5 a 10 días. Ese es el promedio, ¿no? En México son 45 días para abrir una empresa. O sea, en Estados Unidos son 3 días, aquí si tú quieres abrir una empresa son 45 días. Y más números para que vean en el atolladero que estamos. En los países de la OCDE se necesitan 5 trámites para abrir una empresa, en promedio. Aquí en México y en Sinaloa, ya más particular, tenemos hasta 13 trámites para abrir una empresa. Entonces, no hay manera que el sistema mexicano te permita ser un emprendedor exitoso.
Es más, los que son exitosos son a pesar del gobierno mexicano, no gracias al gobierno mexicano. Entonces, mi reconocimiento a todo aquel que quiera emprender, porque es una tortura en este sistema. Y lo dicen todo, no es una opinión, es un hecho, y están los números. No hay un solo país de la OCDE que tenga peores condiciones para abrir una empresa que México. Y ahorita me iré al caso de Sinaloa en mi segunda ronda. Armando. Interesante. A ver, ¿qué diferencia hay entre una chamba y un empleo? ¿Preguntas o sí, vas a responder o no? Pues, el empleo formal, me imagino. Sí, es que ahí es donde voy. Porque cuando dices tú, ¿dónde chambeas? Como que da la impresión de que es un trabajo informal, un poco redituable, sin las prestaciones, como lo comenta Juan, sin las prestaciones de ley. Porque, por ejemplo, no puedo decir, en el caso de Víctor, por ejemplo, no le gusta que lo ponga de ejemplo, lo voy a poner, me va a regañar. No. ¿Dónde chambeas? No le puedo preguntar, o él que diga, yo chambeo en la radio. Es como que no encaja. La chamba, ahorita digo porque ahorita comentaron en términos de la chamba. Es un poco como a informalidad. Pero yéndonos al tema, sí, por favor. Para crear una pequeña, mediana, micro empresa, para generarte tu autoempleo, pues por supuesto que la burocracia y el dinero son los dos grandes obstáculos, las necesidades. Lo que tienes que tener a la mano, primeramente, el recurso. Y de acuerdo a tu monto económico, va a ser la importancia de la pequeña empresa que vayas a empezar a desarrollar. Pero ahí es donde empieza el problema. Tengo el dinero, hay que buscar asesoría. Hay que buscar un especialista en mercadotecnia. Si es que tu empresa quieres dirigirla, o tu pequeña empresa, hacia el mercado local o regional. Entonces, ahí empiezas ese es otro obstáculo. Buscar la mercadotecnia que sea rentable, porque no vas a invertir tu pequeño capital que consigas en un préstamo, un crédito o lo que tú quieras, ya sea de gobierno o personal, familiar, para arriesgarlo en una pequeña aventura que no te vaya a dar resultados. Y por supuesto, la complejidad moderna, ahora en los últimos años, la complejidad que implica el sistema tributario. Ahora de arrancada, pues ya tendrías que contar con una asesoría de un contador público al menos, no un despacho contable al que tendrías que pagarle. Ya tienes... independientemente de los empleados que vayas a generar, o los empleos que vayas a generar, o vayas a contratar personas, pues también ya es otra carga económica para tu negocio que vas a iniciar. Entonces sí hay obstáculos, y la verdad que sí, que también por el lado del gobierno sí existen iniciativas. La Secretaría de Economía aquí en Sinaloa trae el programa Equipa Sinaloa. Bien. Es importante, luego lo detallamos. Ahorita vamos con eso. ¿Cuáles son los principales obstáculos, nos preguntan, para abrir un empleo formal, derecho, legal? Yo creo que toda la cantidad de trámites que tienes que hacer para poder estar, digamos, formalizado ante el SAT y todas las instituciones. Lo que decías, la burocracia. Sí, eso es muy complejo. Y dice aquí Francisco, y creo que es muy oportuno, es muy caro, pero además la política hacendaria permite deducir ICR con la compra de cosas, una impresora y otras más, pero es difícil que te deduzcan por estar creando empleos, ¿no? Es decir, si tú generas un empleo y eso, por el contrario, eso no te va a reducir una carga tributaria. Es más fácil si compras algún objeto o algo para el funcionamiento de tu empresa, y creo que esto es importante porque la carga social de las empresas también es en cuántos empleos genera. Ahora, ¿qué es lo importante de eso? Y aquí contestándole un poquito a Armando, si lo podemos, yo creo que la chamba es una forma coloquial de decirle al empleo, es una expresión, pero digamos, entendiendo el sentido de la pregunta, la formalidad de un empleo pues es que se rige con toda la ley federal del trabajo, te da tu aguinaldo, te da tus horas extras, te paga tu seguridad social, ¿no? Vivienda, todo lo que conlleva tener un trabajador, que es una cosa compleja. Y digamos que en este coloquialismo la chamba es en donde te pagan por semana lo que sea y lo que te toca, ¿no? Y ya más allá de eso, si tienes tu seguridad social o no, eso es lo de menos, no le importa al empleador. Creo que eso es algo muy preocupante, porque al final de cuentas esto también repercute en el tema social, Víctor. Las personas que no tienen un empleo formal tienen una menor calidad de vida,
y eso aunque puedan tener incluso un poco más de ingreso promedio mensual, dinero, a lo mejor tienes un poco más de dinero promedio mensual, pero si no tienes un esquema de seguridad social, por ejemplo, en una enfermedad ni siquiera grave, vamos a poner una enfermedad así de paso, se te puede ir muchísimo más de lo que pudieras tener si estuvieras acreditado formalmente ante una institución, una noble institución de salud pública, aunque a veces también les tiramos con todo. Sí, así es, Araceli. A mí me llama la atención que la Organización Internacional del Trabajo dice que en cuanto a los empleos informales están caracterizados porque no están dentro de los marcos y las normativas legales, el empleo asalariado sobre todo, y destaca que hay 4 tipos de empleos que están en la informalidad. Uno es el empleo informal en la economía, otro el empleo informal en empresas, gobierno e instituciones, el empleo informal en el sector agropecuario y el empleo informal en el trabajo doméstico remunerado. Ahora bien, también aquí el aspecto medular es que hay recomendaciones en cuanto a políticas públicas que tuvieran que implementarse en 3 sentidos. Uno es dentro del mercado laboral, con las inspecciones laborales, con el seguro temporal de desempleo, con la corresponsabilidad para sostener el sistema de seguridad social, y también marca recomendación de política pública para ayudar, en este caso, a los pequeños y medianos empresas en reducir los costos de contratación, el registro de nuevos trabajadores de forma progresiva, simplificar los trámites para afiliar trabajadores al tema del seguro social, facilitar el acceso a créditos para garantizar la sostenibilidad financiera en el corto y en el mediano plazo, y finalmente las personas en la informalidad de crear o implementar un sistema integral de cuidados, que me parece medular, sobre todo porque las mujeres somos las que solemos trabajar muchísimo en la parte informal porque no hay oportunidades con horarios flexibles, y eso limita en mucho pues el estar a las mujeres. Ahí el tema o la propuesta va tendiente a que las políticas públicas sean políticas que mejoren los ingresos de las personas en informalidad laboral y que se flexibilicen los criterios para personas trabajadoras, sobre todo en un empleo informal, que pueden ser en el tema de la cuenta de ahorro y los horarios flexibles. Bien, vamos a ir a una pausa en radio. Estamos hablando de la informalidad laboral, que sigue siendo muy alta en el país, sigue siendo muy alta en Sinaloa. ¿Cuáles son los principales obstáculos para abrir un negocio de manera formal? ¿Y por qué la gran mayoría son es tan alta la cantidad, son tantos sinaloenses que prefieren vivir de una chamba que de un empleo formal? Son algunas preguntas. Aquí nos comentan el alto costo de operación de una empresa, por más pequeña que sea, costo constante. Sí, y el tema de la carga fiscal. Vamos a hablar también cuando estemos de regreso. Vamos a la pausa en radio, estamos en la mesa, nos quedamos aquí en el corte de radio, nos quedamos en redes sociales. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea directa. Bien, seguimos aquí, Juan. Obstáculos. Ahorita si quieren digo los requisitos que piden aquí en Sinaloa para abrir una empresa. Sí, ahorita los digo regresando al aire y van a ver que Dios mío santo. Uh-huh. Ahorita también decía Armando que es un tema de dinero. No, a ver, en Estados Unidos tú puedes poner legalmente una carreta de hot dogs y no tiene nada que ver el dinero. O sea, una carreta de hot dogs, formal o informalmente, te va a costar exactamente lo mismo ponerla. Te cuesta lo mismo. No cuesta dinero. Pero si tú ya tienes una carreta de hot dogs, una taquería, ya está jalando, ya lo pusiste, el hecho de hacerte formal o informal tiene que ver con otras cosas más allá del dinero. O sea, si tú ya decidiste... Estamos hablando de la generación de la empresa, Juan. Por eso, si tú ya decidiste poner una carreta de hot dogs... Sí, se necesita dinero. Por eso, pero si ya lo tienes, ¿por qué no te haces formal? O sea, si ya lo tienes, ya pusiste la carreta de hot dogs, ¿por qué no decides hacerla formal? ¿Por qué no te das de alta? ¿Por qué no te das de alta? Exacto. Eso es a lo que me refiero. O sea, Okay. sí tienes que ver el dinero, pero a ver, salimos a la calle y casi todas las comidas callejeras están en informalidad. O sea, ya tienen el dinero, ya tienen el capital, ya están funcionando, ya existen. ¿Por qué no se hacen formales? ¿Y les conviene? Eso es lo que hay que analizar. Sí. Depende, Sí. depende. Desde la parte, si tú eres único y eres autoempleado, no. Pero si tú empleas a más financieramente, a ti como empresario te conviene más estar en la informalidad. Ahorita platicamos sobre eso. Precisamente lo que decía ahorita yo, es la complejidad de los sistemas tributarios. O sea, la gente le tiene miedo al SAT, a estar declarando, haciendo sus declaraciones. Dice, bueno, yo tengo mi pequeño negocio, me da para vivir, pues por lo menos satisfacer mis mayores necesidades en el hogar, y pues me voy así.
¿Por qué? Porque mi empleado soy yo mismo, es autoempleo. Tengo quizá algún familiar, un hijo o mi esposa que me ayuda. Somos la familia. Nos alcanza para un momento dado atendernos un problema de salud. Es lo que la gente podría estar comentando. Otro trámite burocrático también es las altas, y nos comentan aquí Guadalupe de Jesús en las redes. Tiene razón, los trámites burocráticos para las altas de empleo en el IMSS, tienes que ir, es burocrático y a veces no encuentras quien te atienda, son varias vueltas, varios detalles que tienes que... Bien. Llevar a cabo. Sí, bueno, es que a lo mejor no conviene, pero obliga, Si te agarran en una de esas, te congelan cuentas, y no estamos hablando de personas que tienen millones de dólares o millones de pesos en cuentas de banco. He conocido amigos que no están en el régimen correcto, no hicieron los trámites adecuados, que son cansados pero obligatorios, y pues ahí se meten unas complejidades duras, amén de las multas o los cargos fiscales que te puedan poner por eso, ¿no? Por eso es muy importante estar bien asesorado y saber exactamente en qué, porque hay personas que están en diferentes rubros. Hay quienes emprenden, por ejemplo, con un tema de negocios como unos hot dogs o tacos y eso, pero también están en el sector primario, o son profesionistas o personas físicas con actividad empresarial. Bueno, es de verdad que es muy complejo, por eso más valdría tener una buena asesoría, porque cuando se te deja venir el SAT encima y te metes en estos vericuetos, es difícil salir de eso, ¿no? Araceli. Bueno, pues retomando un poco de que los sectores, porque en Sinaloa vivimos esta parte de la informalidad, pues hay que recordar que está la parte, los sectores en los que más se produce es la agricultura, es la construcción, es el comercio, y aquí también marca un área de oportunidad para que existan mayores estímulos fiscales en cuanto al sector productivo, porque cuando no hay incentivos adecuados para las empresas, bueno, pues fácilmente se incurre a la parte de la informalidad para poder evitar estos costos adicionales. Y también el tema del rezago educativo, hago mucho hincapié, sobre todo porque la falta de educación, la falta de capacidad, también limiten mucho las oportunidades de desarrollo para un empleo formal, y esto también empuja hacia la informalidad. Y hay que recordar, pues Sinaloa tiene empleos temporales y sin prestaciones, lo cual también limiten mucho, bueno, el crecimiento del empleo formal. Ahí vamos. Va con Víctor Torres. Línea directa. Bueno, estamos de regreso, nos quedamos contigo, Juan. Aquí nos preguntaban ahorita sobre de la carga fiscal, los costos de operación de las empresas, por muy pequeña que sea, es uno de los principales o son los principales obstáculos. También habría que hablar de las ventajas de estar en la formalidad. Para avanzar en esto creo que nos quedan dos vueltas en la mesa. Rápido, el tema, por ejemplo, de nuestras leyes laborales son muy pesadas. Las leyes laborales en México son muy pesadas. Y ahí están los resultados, el 50% de la informalidad, porque es muy difícil para un empresario mantener esos niveles, esas cargas de no flexibilidad. En Estados Unidos, por ejemplo, hay hasta el 90%, 95% de formalidad, porque los sistemas de contratación son muy flexibles. Aquí en México no, lo hacemos muy complicado. Y voy a hablar en Sinaloa los 10 mínimos requisitos que necesitas para abrir una empresa, ¿no? Seas una carreta de hot dogs o seas una empresa exportadora grandota. Alta de registro del RFC. Luego, aviso de apertura del establecimiento al SAT, o sea, 2 veces al SAT, hacen básicamente lo mismo. Permiso de uso de suelo, licencia de funcionamiento, aviso de funcionamiento, son trámites distintos, ¿eh? Programa interno de protección civil también hay que hacerlo. Alta patronal en el IMSS, permisos sanitarios. Estos no son obligatorios, pero es opcional. Registro de marca y seguro de responsabilidad civil, amén de lo que te pide la COEPRIS y algunos más que te pide la Secretaría de Administración y Finanzas aquí en Sinaloa. Pues es la locura. Si tú tienes, una carreta de hot dogs, tacos o una zapatería chiquita, tienes que hacer estos mismos trámites que un monstruo exportador. Son exactamente los mismos. Por eso creo que estamos lejísimos en materia laboral para crear un ambiente emprendedor, muy lejos. Ahorita vamos a las propuestas, qué es lo que se puede hacer para aumentar la formalidad, que tiene también sus ventajas, un empleo formal o una empresa formal. Armando, vamos contigo. En una ciudad como Culiacán, estamos aquí viviendo, pues compleja en muchos sentidos, pero sobre todo que en los últimos 20 o 30 años ha encarecido estratosféricamente el costo del suelo.
cómo, y por ende, las rentas. O sea, tú quieres poner una empresa o una pequeña empresa o mediana empresa, si no tienes un terreno propio donde establecerte, vas a tener un conflicto muy grande. Porque si te vas a rentar un espacio, te va a salir demasiado caro, porque las rentas en Culiacán son excesivamente caras. Entonces, ahí es el primer obstáculo. Yo ahorita hablaba de dinero y burocracia como los obstáculos mayores. Y bueno, y también estaba comentando inicialmente sobre programas que está lanzando el gobierno del estado. Por ejemplo, la Secretaría de Economía lanzó una convocatoria para el cuarta año consecutivo en el gobierno de Rocha Moya. Equipa Sinaloa se llama este programa, y es un programa importante que está impulsando la instalación de pues nuevas empresas para generar eso es para equipar empresas. Equipar empresas, sí. Pues sí. Pero tienes que estar registrado. Tiene que estar registrado, sí, ya. Pues sí. No es también para nuevas iniciativas de empresa. No, hay otro programa sobre eso. Bueno, hay Juan otro sabe más, ya estuve en economía. Esas empresas que ya tienes, y tú ocupas un refrigerador, por ejemplo, Sí. Equipa Sinaloa te lo puede dar. En fin, Ahora, Jesús. ¿qué ganas? Sí. Creo que es algo muy importante. ¿Qué ganas? Pues primero tranquilidad. Eso es. ¿no? Te ganas tranquilidad porque sabes que estás haciendo las cosas de la manera correcta. Otro, hay una tendencia de empresas transparentes y de empresas responsables en cuanto a la contratación. Es decir, hay muchas empresas en este momento que si no tienes todos tu régimen, que si no estás al día en todo, difícilmente puedes hacer negocios con ellos. ¿Por qué? Por todo lo que se ha venido, ¿no? Claro. Haciendo. Entonces, estar al día te permite tener mayores clientes y clientes potenciales que tengan mayores alcances económicos. Es decir, solo entre empresas transparentes y que son corresponsables en el marco legal pueden contratar a esas empresas. Es como algo que va en avance en este tipo. Y la otra cosa que ganas también, Víctor, creo, pues es la reputación de tu propio negocio, ¿no? Sé que es difícil, sé que es, pues a veces, te digo, pesa mucho cuando ves tu balance y te das cuenta que en el pago de impuestos se te fue el 36, 40%. Pero ¿cuántas veces se pierde un cliente porque no tienes, no das factura? Totalmente, ¿sí? ¿no? Totalmente. Y es más, no solamente en eso, no solamente en términos fiscales. Por ejemplo, en el rubro en el que estoy, si no tienes las acreditaciones, por ejemplo, ante organismos como el INE y otros más, hay clientes que no te pueden contratar porque tienes que tener tus registros al día. Es parte de tu, digamos, de tu transparencia corporativa y de la limpieza que quieres tener en tu empresa. Así es. Porque eso te trae más clientes, sin duda. Bien, Araceli. A mí me llama la atención un posicionamiento que hace Jorge Ibarra, que es un académico investigador, y dice que en este tema de la informalidad hacen falta políticas públicas que promuevan el desarrollo económico, sobre todo la capacidad de innovación en el estado de Sinaloa. Y aquí también plantea, a lo cual me sumo, que es un trabajo coordinado entre empresas, universidades y gobierno para decidir hacia dónde se va a dirigir Sinaloa y en base a eso enfocar pues las prioridades en cuanto a infraestructura, en cuanto a mano de obra, qué perfiles se requieren, pero también, bueno, fortalecer la parte de los salarios dignos en la parte del empleo de la formalidad. Y también un área de oportunidad es un sistema integral de cuidados, porque hay que reconocer que el cuidar también debe tener una prestación y debe tener también una remuneración. Cuidar no debe ser un obstáculo para que puedan entrar a la parte laboral. Aquí es importante, sobre todo, ni un factor para que se queden en la informalidad. Bien, podemos pasar rápidamente a esta parte de qué se puede hacer para facilitar la apertura de negocios formales. Juan, tú que has tenido la experiencia en esa área. Flexibilizar Sí. las leyes laborales. Es más, ni siquiera yo pienso, revisen las estadísticas cuando tuvimos 4 o 5 años antes de regresar a estas leyes laborales, cómo estaba la informalidad, iba un poco decreciendo. Volvimos a hacerlas complicadas y más fuertes, volvió a subir la informalidad. Es modificar las leyes laborales, que no sean tan pesadas para el empresario, hacer todavía mucho más fácil los trámites, reducir el tiempo de los trámites. No es posible que 45 días te tome abrir una empresa cuando no, en nuestros países aquí a un lado tome 3 días, aquí 45 días, pero todo tiene que ver con la parte de la legislación. Muchos creen que es caro, o sea, porque sí te cuesta dinero hacerte formal, pero es más el tiempo que pierdes que lo que inviertes en dinero, ¿no? En verdad es más el tiempo que le estás invirtiendo a eso que lo que puedes pagar, que puede ser un 5 o 10% extra de convertirte formal a informal. Yo te decía, Armando, es que las rentas son caras para hacerte formal. A ver, le sorprendería saber el montón de empresas que tienen para pagar rentas
que están en la informalidad, ¿eh? Les sorprendería un montón de gente. Entonces no es por dinero. No es por dinero. ¿Por qué? Estamos confundiendo informalidad con emprendedores que no tienen para pagar. Son cosas bien distintas, no hay que confundirlas. Hay empresas que tienen mucho tiempo en esto y son informales. Y para acabar, por ahí estamos hablando de las bondades. El gran problema es que el empresario mexicano no es tonto. Y hay algo que en economía se llama costo de oportunidad. Ellos están poniendo en una balanza qué es mejor. Y estamos viendo en números, pues que para muchos es mejor ser informal. Todo eso ya saben ellos, las bondades. Pero aún así, prefieren la informalidad porque en el costo de oportunidad, ese concepto en economía se entiende muy bien, les sale mucho mejor seguir en la informalidad. Entonces, la propuesta es cambiar leyes. Punto. Eso es. Bien, Armando. Sí, a menor gasto en la operación de tu empresa dentro de la informalidad, pues no vas a quererte salir. Si te está yendo bien en la informalidad, no vas a querer pegar el salto a la formalidad. Te puede ir mucho mejor. Sí, a lo mejor ¿no? sí, Sí, pero el costo de oportunidad te dice que no. muchos riesgos. Sí, el costo Depende. Mientras no te dan un golpe, porque en una de esas te Sí, tumban claro, y no mira, te levantas. ahorita estamos viviendo un momento crítico en Sinaloa y aquí en Culiacán, con esta guerra que está de violencia que se ha generado aquí entre los grupos antagónicos que están peleando aquí en Culiacán. ¿Y qué está pasando? Pues se están cerrando grandes empresas y negocios de menor jerarquía y generando a la vez desempleo. ¿Y qué va a pasar con esta situación? Que se va a disparar la informalidad. La gente va a necesitar, los que quedan al garete, como se dice en el rancho, en materia de empleo, van a buscar la manera de entrar a algún negocio de informalidad, vendiendo lo que sea, saliendo a la calle, hasta de limpiar vidrios si es necesario, a mucha gente. ¿Por qué? Porque se está cerrando. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a disparar la informalidad? ¿O cuál es el rango de oportunidades que tiene que ir pensando y diseñando el gobierno para enfrentar esta crisis? Porque la crisis no nada más es de inseguridad y encerrarnos en casa. Si nos encerramos en casa, sí, mucha gente pues no va a tener para llevar sus satisfactores necesarios al hogar. Cerramos. Marco Valdés dice, pagas impuestos por generar empleos. Es increíble, dice. Impuestos sobre nómina. Bueno, Así es. sí. Entre más trabajadores tengas, más pagas. Pero también entendemos que si te está yendo bien, pues es justo retribuir. Ahora, nada más que hay un tema muy importante. Sabes que a muchos no nos gusta pagar No, impuestos. claro, ¿no? Pero después se te tiene que hacer una cultura, porque te digo, meterte en un problema te va a llevar es más, puede acabar con todo. Si tú tienes algo que ya funciona, que ya está dándote dinero, que ya está retribuyendo, ¿no? Y en una mala jugada de no hacer lo correcto te puedes acabar eso que es pues tan positivo, ¿no? Eso también hay que pensarlo. Y la otra es que, a ver, nadie genera empleo sino los empresarios. Los empleos no se generan desde la burocracia. Así es. Los empleos se generan desde el ámbito empresarial, desde las empresas que van ahí echándole ganas poco a poco y sacando adelante contra viento y marea todo esto que estamos diciendo. Ahora, ¿qué creo que es lo mejor? Acostumbrarnos a eso, pero además exigir a través de las cámaras, ¿no? De las cámaras en donde está cada uno de estos digamos, fuentes de empleo, que lo que le exigimos al gobierno sea lo que nos deban de dar. Por ejemplo, la garantía de la seguridad, Víctor, para poder desarrollar tu negocio. Estaba escuchando, por ejemplo, esto que pasó con el Grupo Panama, que va a reducir. Eso de reducir el tiempo, reduces ingreso y seguramente vas a tener que reducir empleos, ¿no? Sí. Entonces y al mismo tiempo, como dice Juan, pues también te vas a achicar en cuanto le vas a dar. Fiscal. Eso nada más por una cuestión, Claro, ¿no? sí. Si Bien. te metes también a otros temas, creo Sí. que es igual de complicado, hay que apoyarlos. Bien, Araceli, cerramos. Yo me sumaría, además de lo que hace la propuesta de Juan en temas laborales, también se requieren reformas fiscales, sobre todo que permitan facilitar la formalización de pequeños negocios, además de incentivos para la contratación formal, el tema de subsidios, el tema de la flexibilidad laboral, políticas fiscales que reduzcan costos, también la educación y la capacitación laboral. Voy a hacer mucho hincapié para mejorar la empleabilidad, sobre todo programas de capacitaciones, formación laboral en las nuevas tecnologías, fundamental y prioritario, y también mayor acceso a crédito y financiamiento para pequeñas y medianas empresas. Yo creo que la tarea por delante es bastante amplia y sin embargo pues sí un reconocimiento porque en este clima de inseguridad están haciendo un máximo esfuerzo las pequeñas y medianas empresas, aún con esas obligaciones que ya tienen pues
mes con mes. Así es. Juan, cerramos. Yo siempre voy a reconocer y aplaudir a cualquier emprendedor, formal o informal, porque en este país poner un negocio es una aventura complicadísima. Tienes todo en contra, todo tienes en contra, desde la parte del dinero, la parte burocrática, la parte hasta de la inseguridad y la violencia que te quieren cobrar otro tipo de impuestos. Por todos lados, quien quiera emprender, mi respeto, repito, sea formal o informal. Quisiéramos ir a la formalidad, sí, pero necesitamos ser mucho más flexibles y sigo diciendo, ¿por qué los mexicanos van a trabajar a Estados Unidos con menores prestaciones, pero tienen mayores ingresos? Porque han entendido esta parte de la flexibilización. ¿Por qué no en México entrar así? Yo quiero a lo mejor, yo decido libremente, dame menos prestaciones, pero dame más ingreso. Pero es algo que tendría que verlo yo y el empleador. Tendría que ser en ambas partes. Y en este país, desgraciadamente, te quitaron esa opción. O es así, o no es, y ahí están los resultados. Ahí están los resultados, exactamente. Armando, cerramos. Pues bueno, se habla mucho y decimos, o sea, en la teoría, generar oportunidades para crear negocios, fomentar el autoempleo de manera formal. Es un reto bastante difícil. Yo creo que tiene frente a sí el gobierno de todos los niveles y pues ahí sí están obligados a diseñar esas estrategias que se están requiriendo en estos momentos, como lo decía anteriormente, de crisis, que se vienen problemas serios en cuestión de empleo en Sinaloa, se vienen, y yo creo que sí tenemos que estar preparados, sociedad y gobierno, empresarios, todos en conjunto, para ver cómo se enfrenta esta situación que se está ya generando. Bien, bueno, pues con esto llegamos al final. Hay muchos puntos que no se tratan en un espacio pues tan limitado, pero seguiremos hablando de estos temas. Gracias por sus comentarios, ahí quedan en la transmisión en vivo, y les recuerdo que está en YouTube la mesa de análisis. Si alguien quisiera consultar o revisar o no alcanzaron a escuchar completo, sí, ahí está también en unos minutos el video completo de la mesa de análisis. Muchas gracias, Jesús, gracias, Araceli, gracias, Juan, Armando, gracias, Víctor, a todo el equipo, toda la producción. Saludos a todo el equipo en todo el estado. Pero sobre todo, muchas gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Mochomos presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.